del tubo digestivo, ¿no? Embriológicamente el tubo digestivo está dividido en tres o cuatro segmentos. Según Lachman, cuatro, ¿no? O tres segmentos, ¿no? Intestino anterior, medio y posterior. Límites del intestino anterior. Solo intestino anterior. Esta es la yema hepática, ¿no? Yema hepática, divertículo hepático. O esbozo hepático, ¿no? Desde el divertículo, tráqueo, bronquial. Tráqueo bronquial. Porque por encima del divertículo tráqueo bronquial hasta la membrana bucofaringea viene a ser la faringe, el intestino faríngeo, ¿no? Que corresponde a la cabeza. Esto lo dividimos en cuatro partes. En cuatro partes, según Lachman, ¿no? Ahora, el intestino anterior, ¿qué órganos corresponden? Parte del sistema respiratorio, esófago, una parte del duodeno, una parte del páncreas, el hígado, vesícula biliar. Entonces, eso vendrían a ser los órganos mesocólicos. ¿Ya? Órganos supranesocólicos. Listo. Diafragma. Este cadáver, este corchillazo. Ayúdame. Vamos a volver. Ven. Está bonita. Ahí está, ¿no? Ahí se nota. Chunchulí. Rachi. Está pequeño. Está roto. Listo. Anticucho. Hoy me golpeó. Casi lo llevan. Ya está. Listo. Entonces, ¿esto vendría a ser? Diafragma. ¿Esto? Hígado. ¿Esto de acá? Estómago. Listo, perfecto. ¿Vendría a ser esto? Entonces, hablábamos del intestino anterior, ¿cierto? El intestino anterior inicialmente formado por esófago. El esófago es un tubo alargado que tiene unos, ¿cuántos centímetros de largo? 42. 40 desde la boca, ¿cierto? 41 o 42. 40 desde la boca. El normal, desde el esfínter esofágico superior hasta el inferior, 25 centímetros. De espesor, 2 a 3 centímetros. Listo. Ahora, este epitelio, ¿qué tipo de epitelio es? Plano, Estratificado, no queratinizado. La mucosa. Es plano. No, cilíndrico no es es. plano. Es plano. Plano. Es plano, Estratificado plano, no poliestratigado, ¿no? Queratinizado. Queratinizado. No queratinizado. No No queratinizado. Sin queratina, pues, ¿no? No tiene queratina. No queratinizado. Ahora, el esófago tiene porciones. Una porción cervical, una porción torácica, y una porción abdominal. una porción diafragmática y una porción abdominal. 4. Listo. Ahora, el esfínter esofágico superior es el límite superior, ¿no? Es el límite superior. ¿Con qué vértebra está relacionado? T6. C5, C6. C6. T6. C6. Ah, con el músculo creo que. C6. Cricofario. Claro, exacto. En relación con el músculo cricofaringeo inferior. ¿No? Listo. ¿Qué más tenemos? Este esófago separando, ¿no? Los músculos, ¿no? Lo separan con tercios, ¿no? Tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Tercio superior tiene músculo estriado. Este músculo estriado embriológicamente, ¿de qué capa proviene? Del mesodermo. Entonces el epitelio es el endodermo y el músculo mesodermo. Ahora el tercio medio es mixto, ¿no? Mixto. El tercio inferior es liso. Perfecto. ¿Qué más podemos hablar sobre el esófago? Los estrechamientos, ¿no? El primer estrechamiento es que ya vimos, que está a nivel de la vértebra C6, que corresponde al esfínter esofágico superior. Primer estrechamiento. Segundo, tercer estrechamiento es a nivel de la
del esófago torácico, que está en relación con el Diafragma. callado de la Ahora. aorta. Estrechamiento. Estrechamiento, hablamos de estrechamiento. Entonces, con el callado de la aorta, y la aorta hace el arco, bueno, el bastón, entonces se está relacionada con la vértebra T4. Luego está con la vértebra T6, hay otro estrechamiento que es con el bronquio izquierdo, ¿no? Con el bronquio izquierdo, en relación con el bronquio izquierdo. Algunos autores consideran igual, indistintamente, ¿no? Tanto claro, T4, T6 lo consideran como el estrechamiento, un solo estrechamiento, ¿ya? Como el estrechamiento torácico, ¿no? Aorta y bronquial. Y el otro estrechamiento es a nivel del diafragma, ¿no? Este diafragma se relaciona con ¿qué vértebra? T2. Pues habrá ahí un estrechamiento. Entonces, la aorta. Listo. Listo. Ahora, la inervación. La inervación por vago, ambos vagos, pero principalmente la inervación es 2/3 superiores, es por vago, embriología. Tercio inferior por nervios esplármicos. Eso incluye, estamos hablando en forma general, eso incluye lo que es los nervios simpáticos, parasimpáticos, ¿ya? Entonces, 2/3 superiores por el nervio, tercio inferior por el nervio esplármico. Listo. Eso de inervación. Ahora, la irrigación. ¿Por qué está irrigado el tercio superior? Laringio, recuerdo. Tibio. Laringio. Laringio esofágico. Laringio superior. Tiroidea. ¿Inferior o superior? Superior, ¿ya? Tiroidea superior. Tiroidea superior. El tercio medio está irrigado por ramas de la... ¿Quién hace el callado ahí? Ramas de la arteria aorta. Y el tercio inferior está irrigado por... Por el celíaco. Cerca. Del celíaco, ¿quién sale? La gástrica izquierda. Por una rama de la gástrica izquierda. Y también por otra rama que es la frénica inferior, que es ramo de la aorta. La frénica inferior. ¿Ya? Listo. Entonces es la irrigación. ¿Qué más? Patologías en Lachman. Estenosis o fístulas traqueoesofágicas. La más común es tipo 3 o tipo C, que consiste en Una fístula, atresia proximal y una fístula distal. atresia proximal y una fístula distal. La fístula distal con el tráquea, ¿no? Tráqueo bronquial. Listo. Normalmente el niño, el recién nacido, el feto, el embrión, el feto, traga líquido amniótico, ¿cierto? Cuando traga líquido amniótico, pero si hay una fístula, porque la más frecuente que es el tipo 3 no pasa, ¿no? Entonces ese líquido amniótico se comienza a acumular, se acumula y genera lo que es polidramios. Genera polidramios. Listo. Entonces cuando nace el niño, ¿qué problemas tendrá? Una vez nacido ya, si tiene fístula traqueoesofágica, tipo 3. El estómago frágil, entonces no hay nada. No, ¿Hay aire? lacta, No, sí hay aire. lacta y regurgita. Toman una placa, entonces acá es vía respiratoria, hay una fístula, entonces en el estómago hay aire. Hay aire, ¿no? Entonces eso es. ¿Qué más? Otra cosa que dice Lachman es que de repente este esófago no se alarga como debe ser. No se alarga, o sea, entonces en vez de alargarse, jala hacia el estómago, hacia la parte superior, y eso forma un tipo de hernia, que es la hernia hiatal. La hernia hiatal. Entonces la hernia hiatal, entonces quiere decir que a nivel de este diafragma, este esófago abdominal está más corrido para arriba. ¿Ya? Estas son las patologías más frecuentes. Entonces, otra es la atresia, pues, ¿no? Completa, pues, no se forma nada. Listo. ¿Qué más podemos hablar de esfínter esofágico? El esfínter esofágico inferior es un falso esfínter, Fisiológico. ¿no? Diferente del esfínter pilórico, que eso sí es un esfínter verdadero. Un esfínter verdadero. Profesor, una pregunta. Hay dos esfínteres, lo estaban diciendo. Doctor.
Dice que el caries es el diferente y que el otro sería con el diafragma y el otro es el nivel con el estómago, que es el caries. Claro, exacto. Está bien, por eso digo, por eso, este es un estrechamiento. El estrechamiento es a nivel del diafragma, que está correspondido con el T10. ¿No? Entonces, 3 centímetros después está el Caries. caries, ¿no? Entonces, está el esófago abdominal, ¿no? Entonces, ese esófago abdominal tiene supuestamente una válvula, ¿no? Una válvula, ¿no? Inclusive tiene un epónimo para esa válvula, ¿no? Entonces, pero es 3 centímetros por debajo del diafragma. T10, ¿no? Si revisamos con respecto al estómago, el estómago tiene la forma de una J, ¿cierto? Tiene una forma de una J, pero en el embrión era así. ¿Qué forma tenía el embrión? Es tubular, forma fusiforme. Entonces, el estómago ha sufrido unas rotaciones. ¿Cuáles son las dos rotaciones que ha sufrido? En el eje No, El 180. uno longitudinal y antero-posterior y no, primero es longitudinal. primero longitud anteroposterior. Exacto. Entonces, esto es un eje Longitudinal. ¿no? Y el eje antero-posterior o posterior-anterior, como tú quieras, sería así, ¿cierto? Listo. Entonces, este eje longitudinal gira. ¿Horario o antihorario? Horario. ¿Cuántos grados? 90. grados. Entonces, 90 grados es hasta acá, ¿sí o no? Eso es 90 grados. Entonces, gira así. Entonces, lo que era anterior se vuelve derecho. Izquierdo, ¿no? Entonces, lo que era derecho se vuelve posterior. Porque normalmente, si era tubular, a los lados, ¿qué pasa? El nervio vago. Entonces, el nervio vago derecho se vuelve tronco posterior. Y lo que es el izquierdo, Tronco anterior. anterior. ¿A quiénes inervan el vago? A la curvatura menor del estómago. Hablando de estómago, ¿no? Hablando de estómago. Listo. Entonces ahí ha girado ácidos 90 grados en su eje longitudinal. Un giro de 90 grados. Pero aún este estómago está en la línea media. Está en la línea media. ¿Ya? Entonces hay una curvatura menor y hay una curvatura mayor. ¿No? El Lachman dice que crece más la curvatura por mayor, obviamente, con respecto a la menor. ¿Ya? Crece más. Listo. Pero aún está en la línea media. ¿Qué es lo que sucede? 180. Hay otro giro antero-posterior. 180. Entonces hay un giro antero-posterior que es así, ¿no? De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces eso es el estómago, porque el corazón es diferente, ¿cierto? El corazón es de derecha, el eje es diferente, ¿cierto? De derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Por embargo, el estómago está así. Entonces, dicho eso, ¿el estómago está en esa posición? Sí, debería estar en esa posición. Debería ser así, ¿cierto? Entonces ahí está mi esófago, ahí está mi diafragma. Entonces, si esto vendría a ser la cabeza, y esto los pies, entonces mi estómago ya está ligeramente inclinado. Ya está bien por qué, ¿no? Los giros. Listo. Entonces tiene la forma de una J mayúscula. ¿Qué más? Tiene borde, ¿no? Mayor. Que es la curvatura mayor, curvatura, tiene una cara anterior, tiene una cara posterior, ¿no? Tiene una cara anterior, tiene una cara posterior. Listo. ¿Qué más podemos decir? Partes, ¿no? Las partes, el fondo, el cuerpo, El ámbito piliórico, conducto piliórico. ¿Qué más podemos decir? Los medios de edificación. Hay medios de edificación del estómago. Aumento mayor, aumento menor. Lo que conocemos más es el aumento menor, el aumento mayor, pero también está el aumento medio, que es el Esplácnico. ligamento Esplácnico. gastroesplácnico. Esplácnico. El ligamento gastroesplácnico está acá, ¿no? Mira, acá. Este es el vaso pequeñito en realidad, ¿no? Y esto es entonces esto vendría a ser el ligamento gastro, ligamento meso, aumento medio. Pero aparte de eso, también hay otro ligamento, que es el ligamento gastrofrénico, que va hacia el diafragma. Así estamos varios sostenes, ¿no? ¿Qué más fija el estómago? El propio esófago. Entonces, esto vendría a ser
El epíplomo Mayor. mayor. El epíplomo mayor embriológicamente se fusiona con otro epíplomo. El mesócolo transverso. El mesócolo transverso. El mesócolo transverso. Entonces esto vendría a ser el epíplomo mayor, ¿no? Que decían ustedes, el anticucho, ¿no? Anticucho. Rachi, ¿no? Entonces, para que se dore. Entonces, ¿hasta qué vértebra llega el momento mayor? El epíplomo mayor. Sacro. L5 dice ya, el Rey Santo también dice L5. En el caso también dice eso. Entonces, eso es el epíplomo mayor. ¿Funciones que cumple el epíplomo mayor? Protección inmunológica. El ejemplo clásico que pide ya he repetido 7 veces, ¿cuál es? La apendicitis. ¿La apendicitis qué es? Una inflamación del apéndice. Este es el apéndice, ya no tiene apéndice. Para que no venga el examen. Desapendizado. Está apendicada. Se lo hace para que no venga el examen. Ya está. Acá encontramos el apéndice. Chicos, listo. Muy chiquito. Hay que sacarlo. Y bueno, va a venir, no te preocupes. No. No, sí, vamos, ¿cuáles son posiciones anormales? Ya, entonces la posición más frecuente es retroceder. Entonces cuando este apéndice en su lumen se obstruye, eso quiere decir esto está normalmente irrigado, ¿no? Pero como no hay una buena irrigación, esto finalmente se necrosa. No pasa pues la sangre hacia la parte distal, ¿no? Entonces se necrosa. Entonces se necrosa y luego se perfora. Entonces eso pasa con la apendicitis, ¿no? La apendicitis normalmente se opera. No es cuando se inflama, porque se llena de comida. Normalmente es a causa en adultos la causa más frecuente es fecalitos. Y en niños la causa más frecuente es hiperplasia de los nódulos linfoides. Tú sabes que hay nódulos linfoides ahí adentro, ¿no? La hiperplasia crece y eso produce una obstrucción. Al final la fisiopatología es que hay una obstrucción. No hay una buena circulación, ¿no? Hacia la parte distal. Entonces, como parte de eso, primero hay una inflamación, luego se necrosa. Primero disminuye el flujo, luego hay una isquemia, ¿no? Hay una necrosis posteriormente, ¿no? Entonces, eso es el apéndice. Entonces, se perfora, entonces la materia fecal que está acá, o el pus que está ahí en todo caso, va hacia el peritoneo, eso forma una peritonitis, ¿no? Pero a veces eso no pasa, porque tenemos nuestro protector, el omento. ¿Qué es el omento? Se va ahí, ¿No? lo aplasta ahí, el doctor Rivera. Lo cubre a esa porción que está inflamada y genera tipo un plastrón, o sea, no es un plastrón. Entonces, eso es el ejemplo clásico con apendicitis, ¿no? ¿Podría ser otro ejemplo con un divertículo sigmoide? Sí. ¿No? ¿Podría ser como una gasa que el cirujano se ha olvidado? Sí. Sí, también con una sola oculta de Los materiales. que contar. Tantos materiales. Claro, entonces eso sería. Entonces, eso es la función inmunológica, protectora, ¿no? Pero la otra cosa mala, de repente podemos decir así, o de repente el defecto, es que a veces hay siembra peritoneal de algunos tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer de ovario. El cáncer de ovario hace metástasis por siembra peritoneal. Entonces, esas células peritoneales, esas células cancerígenas, cubren lo que es el epíplomo mayor, ¿no? Y este epíplomo mayor es una fuente de metástasis, ¿no? Porque está en contacto con estómago, está en contacto con colon transverso, ¿no? Está en contacto con hígado posteriormente a través del epíplomo menor. Listo. Entonces, eso es en cuanto a epíplomo mayor. Si hablamos de epíplomo menor, es importante también, ¿no? El epíplomo menor. ¿De dónde hacia dónde va el epíplomo menor? De la curvatura menor hacia el hígado. Superior del duodeno. Inclusive hay un ligamento gastrohepático, hay un ligamento hepatoencefálico, ¿no? Hay un ligamento hepatoduodenal. Listo, esos son los ligamentos. Pero en general es como un tejido que cubre, ¿no? Una tela, exacto, ¿no? Que va desde el borde inferior del esófago, sigue toda la curvatura menor, agarra la porción superior de la primera porción del duodeno y eso va hacia el hígado. ¿Qué porción del hígado?
donde está la fisura transversa, donde se mete el hilio hepático. Ahí, Incluso creo que contiene alivio. ahí se mete. En su cara posterior, no, en su cara posterior. No contiene. Exacto, la arteria ahí se mete. Entonces, como conclusión, tiene bordes, pero un borde gástrico, un borde hepático, pero hay un borde libre. Ese borde libre se corresponde con el ligamento gastro Duodenal. No, hepato duodenal. Hepato duodenal. Perfecto. Entonces, es el ligamento hepatoduodenal, ahí se corresponde, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cómo está formado ese por la tríada portal, en realidad, ¿no? Ese ligamento. Vena porta, Vena porta, arteria hepática común y el conducto colédoco. ¿quién es quién? Adelante está En la parte posterior está la portal, la vena portal posterior. Pues acá vendría a ser la vena portal. vena portal, Posterior. la vena portal. Esto vendría a ser, mira, si esto es vesícula, Vesícula, ajá. Colédoco. esto vendría a ser colédoco. ¿No? La parte más posterior es Portal. portal. ¿No? Y en relación, mira, juntos están, mira, Anterior. vena porta, anteriores, y arteria Hepática completa. hepática, Colédoco. colédoco, hepático, arteria Arteria hepática. hepática. ¿No? Ambos están a la misma altura, solo que el colédoco está hacia el lado derecho, la arteria está hacia el lado izquierdo. Y la vena porta, ¿no? es más posterior. Entonces todo eso es La triada la portal. tríada portal y eso está en el ligamento hepatoduodenal, que es el borde libre del aumento menor. Borde libre del aumento menor. ¿No? Listo. Pero esta de acá, este ligamento o esta triada, en todo caso, forma parte de una estructura que se conoce como hiato de Wislow. Hiato de Wislow. ¿No? Hiato de Wislow. Entonces, inicialmente, este hiato de Wislow, ¿qué es lo que sucede? Es una puerta de entrada hacia otra cavidad. Es una puerta de entrada hacia otra cavidad. ¿Con qué te quiero decir? Que toda la cavidad abdominal es una cavidad peritoneal, ¿no? Es una cavidad. Pero hay otra cavidad menor que está detrás del estómago, que es la transcavidad de los la transcavidad de los epiplones. Entonces, ¿quién es esa puerta de entrada? Es el hiato de Wislow. Ahora te preguntan, ¿cuál es el límite del hiato de Wislow? Hacia el anterior ya conocemos, ¿quién es? Ya, pero tienes que mencionar, ¿no? Borde libre, entonces, con el ligamento gastro, hepatoduodenal. En la parte posterior, Transcavidad de los epiplones. no. Estamos hablando de la puerta de entrada, todavía no está en la puerta de entrada. Esto es el hiato, el agujero de Wislow. En la parte, entonces, esto es cabeza, esto es pies. Entonces, esto es, para parte de acá es superior, para allá es posterior, para acá es anterior. Entonces, para anterior es Triada portal. triada portal. Ya te dije, dilo completo. ¿Ya? La parte posterior está vena cava inferior. Y la parte superior, mira, cómo choca mi dedo. Hígado. ¿Qué parte del hígado es? Lóbulo caudado. Caudado. El segmento caudado del hígado. Y el piso, ¿quién viene a ser? ¿Quién está? ¿Quién Colon choca? transverso. No, todavía no. Duodeno. Con duodeno. Duodeno. Con primera porción de duodeno. Con el bulbo duodenal. ¿Ya? Con el bulbo duodenal. ¿Ya? Eso es el ligamento el agujero o el hiato de Wislow, que es la puerta de entrada para la transcavidad de epiplones. ¿Y ahora dónde está la transcavidad de epiplones? ¿No? Meto mi dedo. ¿No? Meto mi dedo. Así sería más o menos. Entonces hay un agujero, ¿no? Así. Está ahí, porque el páncreas está detrás del estómago. Así. ¿Cierto? Entonces ahí la tela que cubre inicialmente es el epiplo menor. ¿No? Y acá está vamos a poner esto. Ahí está. Esta parte que está posterior vendría a ser la transcavidad de Los epiplones. Pero propiamente algunos dicen que la transcavidad de epiplones está detrás del estómago, ¿no? Y que esta parte que está cubierta por la tela es el vestíbulo de la transcavidad de los epiplones. O sea, la entrada, o sea, la puerta, la entrada y luego ya viene
cubierto como el pasadizo, prácticamente vendría a ser el pasadizo, ¿no? Entonces eso sería el vestíbulo, la transcavidad de los epiplones. El hiato de Winslow está comunicando lo que es la cavidad peritoneal, toda la cavidad del abdomen, con una cavidad menor, que es la cavidad del aumento, ¿no? La cavidad aumental o la transcavidad de los epiplones, que es más chiquito, más angosto. Esa cavidad está detrás, prácticamente, por decirlo así de forma simple, está detrás del estómago. Pues, ¿no? Detrás del estómago. Son dos cavidades, que siempre lo mencionan en realidad, ¿no? Listo. ¿Qué más? Si te preguntan cuáles son los límites de la cavidad de la transcavidad de los epiplones. Anterior sería Anterior sería la cara posterior del estómago, ¿no? Ahí está la cara posterior del estómago, ¿no? El piso sería el mesocolon transverso, ¿no? La cara posterior, páncreas, ¿no? El páncreas, el vaso, ¿no? Acá está, ¿no? El páncreas, acá está el páncreas, el vaso, ¿no? Acá también debería estar el riñón, la glándula suprarrenal. Pero para decir eso, antes estas estructuras están cubiertas por una fascia peritoneal posterior, ¿no? Fascia transversal posterior, peritoneal posterior, ¿ya? Están cubiertos por una fascia posterior en general, ¿ya? O sea, este estómago detrás está cubierto por peritoneo, ¿no? Y eso viene a ser el límite anterior de la transcavidad de los epiplones, ¿no? El límite posterior, o la cara posterior de la transcavidad de epiplones, estaría cubierto, porque en realidad tendría que ser la fascia posterior, ¿no? Que comprime a estos órganos, pues, ¿no? Comprime al páncreas, ¿no? Comprime al riñón, claro, comprime al riñón, ¿no? Entonces, pero adyacente a eso está, pues, el páncreas, está el vaso, están los riñones, la glándula suprarrenal. El piso, ya sabes qué es, ¿no? El mesocolon transverso, ¿no? Y el techo inicialmente está dado por el hígado, que es el lóbulo caudado. Pero recuerda que como la transcavidad de los epiplones, en realidad todo está cubierto por peritoneo. Entonces el techo más o menos es una cúpula de peritoneo. Es una cúpula de peritoneo, ¿ya? Eso vendría a ser la transcavidad de epiplones. Ya está. Luego de ahí, vendríamos a ver la vena cava inferior, ¿no? La vena cava inferior. ¿Dónde está la vena cava inferior? Detrás del hígado. Acá vamos a ver la vena cava inferior, ¿ya? Ahí está. Entonces, la vena cava inferior es el principal sostén. Es el principal sostén del hígado. Pero hay otros sostenes. ¿Cuáles? Por ejemplo, ligamento falciforme, ligamento falciforme, ligamento redondo, El ligamento hepatolar. ¿no? Triangular. Acá está. Los ligamentos coronarios. Acá vendría, ¿no? Derecho, izquierdo, ¿no? Ligamento coronario, derecho, izquierdo. Y acá vendría a ser los ligamentos triangulares, que no se nota por acá, pero triangular derecho, triangular izquierdo. Pero lo que sí se nota es ligamento falciforme, ¿no? La hoja anterior del ligamento coronario, derecho e izquierdo, ¿no? Ahí por la impresión. Listo. Entonces, esto vendría a ser la vena cava, el principal sostén de todo el hígado. ¿Y con qué está en relación la vena cava inferior? Mira, está. Vamos. ¿Cómo se llama este lóbulo? Lóbulo caudado. Entonces, estudiando el hígado, pasamos a hígado. Hígado, ¿qué color tiene el hígado normalmente? Vinoso. Pardo, rojizo, rojo, vinoso. Este hígado, ¿por qué está así? ¿Cómo está mi mano? Tanto gracias hígado. Hígado graso. Posiblemente haya cambiado la coloración porque hay mucha grasa por dentro, ¿no? Mucha grasa. Posiblemente, ¿no? Por otras patologías, ¿no? Listo. Entonces, eso es.
La consistencia es así, como ves, duro. No, Es bien friable, pues, ¿no? Bien suave. La consistencia. Así más digamos, ¿no? Fibroso. Aquí está suavecito. Ya, entonces ahí está. Aquí está suavecito. Ahora, ¿cuánto mide? ¿Cuánto pesa el hígado? 1500 gramos aproximadamente, ¿no? La medida es medida transversal 28, ¿no? De antero-posterior sería 8 y de altura 18. O sea, 28 menos 10, 18 menos 10, 8. Esas son las dimensiones aproximadas del hígado, ¿no? ¿Qué más? El hígado tiene caras, bueno, hay una cara Costal. diafragmática, ¿no? Hay una cara visceral, ¿no? Algunos consideran una cara posterior que se destaca, ¿no? Cara posterior, o simplemente dicen borde posterior, ¿no? Depende de la literatura que leas. Borde posterior, cara posterior, ¿ya? Y hay un borde inferior, ¿no? El borde inferior. Este borde inferior se caracteriza porque hay una escotadura, ¿verdad? Acá la mosca. Entonces, Esta debe ser, esa de acá. esta de acá, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí está la escotadura cística, ¿no? Escotadura cística. Y la otra escotadura es a nivel del ligamento falciforme. Listo, ligamento falciforme, ¿no? Características de la cara diafragmática. Es convexo, no es convexa, antes dije cóncavo, convexa, ¿ya? Convexa, ¿no? Es lisa, ¿no? Es lisa y está separada por el ligamento falciforme. Este ligamento falciforme me divide el lóbulo hepático derecho y el lóbulo hepático izquierdo. ¿Esa es la división? Anatómica. Perfecto. Este ligamento falciforme es lo que me une con la pared. Acá está. ¿Qué pared vendría acá? Anterior. La pared anterior, ¿no? La pared anterior. La pared anterior, ¿no? Diafragma está de acá. La pared anterior. Entonces, inicialmente en la vida embrionaria había, pues, ¿no? Un meso dorsal, ¿no? Ese meso dorsal a nivel del estómago era meso, ¿no? A nivel del colon, mesocolon. A nivel de los intestinos delgados, mesenterio. Y del sigmoide, mesosigmoide. Pero había un meso ventral, solamente un único meso ventral, ¿no? Biológicamente. Y ese meso ventral, dentro de ese meso ventral, para adentro, en medio se formaba lo que es el hígado, ¿no? Entonces, la parte más proximal hacia el estómago era lo que es el epíplomo menor. Y la parte que estamos viendo acá es el ligamento falciforme. Y dice que por la parte inferior de ese ligamento falciforme discurre una vena. ¿Qué vena es? La vena umbilical. La vena umbilical, ¿ya? La vena umbilical que se cierra, ¿no? En la edad adulta como ligamento de Teres o ligamento redondo. Ligamento redondo. Listo. Ya, pero este mismo vena umbilical puede hacer un shunt, ¿no? Hacia la vena cava inferior, creo, ¿no? Hacia la vena cava inferior. Y ese shunt se llama ese vaso que comunica, ¿no? De la vena umbilical a la vena cava. Esa es la vena o el conducto de Arance. Ligamento venoso también puede ser de repente ligamento de Arance, ¿no? Que vendría a ser, estaría dispuesto en esta zona. Ahí está, ¿no? Ahí está. En realidad es la continuación, ¿no? Ahora, en el borde inferior, si nos vamos en el borde visceral, ¿no? El borde visceral, en la cara visceral. Esta la vendría a ser la cara visceral, ¿no? Acá se nota mejorcito, creo. Esto vendría a ser Ligamento falciforme. Y acá, mira, si tocas, mira, ahí está. Ligamento de Teres. Ya no sería vena, pues, ¿no? Sería el ligamento de Teres o ligamento redondo, ¿no? Y, que te digo, posteriormente, mira, entonces continúa, está ligamento venoso. Ligamento venoso. Entonces, en la cara visceral, lo que nosotros tenemos que ver es las impresiones, ¿no? Te das cuenta que es irregular, ¿no?
es irregular y es cóncavo, pues, ¿no? Es cóncavo, ¿no? ¿Qué más? Tiene ciertas impresiones para, una impresión para el colon ascendente, el colon transverso, eso es el ángulo hepático del colon, ¿no? La parte más posterior está en relación con El duodeno. el riñón, riñón derecho, ¿ya? Entonces la parte más media, porque así no es, ¿no? Porque lo he levantado, porque generalmente debería ser así, así, ¿no? Debería ser así, ¿no? Debería ser así, ¿ya? Entonces, inicialmente está en contacto con ¿quién? Con el duodeno, ¿no? Entonces la parte media está en contacto con el duodeno, ¿no? Está en contacto con el duodeno. Listo, con el duodeno. ¿Qué más podemos ver acá? Entonces la parte lateral estará en contacto con el estómago y con el esófago. Con el estómago y con el esófago. Listo, entonces en la cara visceral, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? La H hepática. La H hepática. Ahí está, pues, ¿no? La H hepática. La H hepática, de repente acá también. ¿No? Esto viene a ser un palito, acá otro palito, y acá una H. Entonces acá conocen como fisuras e incisuras. Derecha, longitudinal derecha, y fisura e incisura, longitudinal izquierda. Derecha, porque acá está la vesícula biliar. Y la fisura transversal. En esta fisura transversal, ¿quién se inserta? El pedículo hepático, ¿no? Que de posterior a anterior, ¿cómo es? Posterior, La vena la porta, porta. Luego le sigue la arteria hepática común y conducto. luego está más anteriormente está el colédoco. Conducto colédoco. Esa disposición te lo pueden preguntar. Te pueden preguntar. Listo. Eso es transverso. Entonces acá mismo se inserta el epíclomo menor. Epíclomo menor. Listo. Esto es vesícula, ¿no? Vesícula. ¿Qué más? Ya. Entonces, una vez hecho eso, la H hepática, eso te divide en ciertos lóbulos, ¿no? Al hígado. Entonces, ¿qué lóbulo sería este acá? Caudado. ¿Qué lóbulo vendría a ser eso? Cuadrado. Cuadrado. ¿Lóbulo caudado? Lóbulo Caudado. ¿Sabes que el lóbulo caudado está en relación, es el techo de el hiato de Wislow, ¿no? Y del vestíbulo de la transcavidad de epíclomo. Podría ser el techo, ¿no? Esto vendría a ser el lóbulo cuadrado. El lóbulo cuadrado. ¿Qué más? Impresión. Esto es vesícula. Ya, ahora pasando para vesícula. Para vesícula, mira, para vesícula. ¿Cuánto mide la vesícula? Porque normalmente la vesícula debería estar un poquito, tiene contenido, ¿no? Bilis, porque está un poquito distendido, ¿no? Debería medir más o menos de 4 a 8 centímetros. 8 por 4 centímetros, ¿no? De espesor tendría más o menos de 3 milímetros, ¿no? Menos de 3 milímetros. 2 milímetros, 2.5 milímetros. Porque más de 4 milímetros ya se considera que está engrosado la pared de la vesícula, ¿no? ¿Tiene partes? Sí. ¿Cuáles son las partes? Esto es el fondo, el cuerpo, el cuello o el bacinete, ¿no? ¿Con qué se continúa el cuello? El conducto cístico se une con conducto hepático común. Y eso forma el colédoco se une con el Wilson. Con el colédoco forma Colédoco pancreático. la ampolla de Barton. No siempre se une, no siempre hay una unión entre lo que es el colédoco con el Wilson. A veces van por separado, a veces sí. Y a veces nunca también forman la ampolla de Waters, ¿no? Pero es más o menos la fisiología es así. Ahora, la patología en vesícula es los cálculos biliares. ¿No? Estos cálculos biliares, si hay cálculos, se llama colelitiasis, ¿no? En la vesícula. Pero si se inflama, sería colicistitis. Pero si estos cálculos pasan al colédoco, eso sería
Colédoco, litiasis. Eso sería colédoco, litiasis. Eso sería colédoco, litiasis. Eso sería colédoco, litiasis. Listo. Ya. ¿Qué faltaría? En estómago. No está. Ya, miren chicos. Ya. ¿Qué falta todavía? Aún más cosas, chicos. Vamos a ver. Pasamos con la segmentación hepática, ¿ya? Ya. La segmentación hepática es importante porque... ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Para extracción, para cirugía. Para cirugía, porque supuestamente puede haber un tumor, ¿no? Un tumor. ¿Y por qué esa parte? ¿No? Porque cada segmento está acompañado Irrigación. por su irrigación propia, ¿no? Que contiene su triada, que es su triada portal, ¿no? ¿Cuántos segmentos hay en el hígado? 8. Algunos consideran 9, ¿no? Porque al 4 lo dividen en 2. Ahí ven. Listo. Entonces para eso hay que limitar a nuestro querido hígado. A nuestro hígado que está bien grasosito. Entonces para eso nosotros debemos saber qué es la línea de Cantley. La línea de Cantley. Cantley. C-A-N. Cantley. Exacto. Entonces es una línea pues que va desde la vena cava inferior, o sea, el borde izquierdo de la vena cava inferior hasta la parte media de la vesícula. Esto es en la cara visceral. En la cara diafragmática también sería parecido, ¿no? Desde la vesícula hasta inferior. Entonces, lo podría dibujar así, de repente, ¿no? A ver. El lapicito. Córtalo ya. El blanco. Uno blanco, ¿no? Aquí hay. Con la gratita te va a correr. Una grasita está corriendo, a ver. No, te color. Agua. Gracias. Formol. El rojo, Ahí está. ¿por qué verde? Me gusta el ¿Te verde. gusta el pues, verde? bueno. Ahí está. De ahí iría más o menos así, ¿sí, no, chicos? Entonces, esta es la división funcional, más o menos. Derecho, izquierdo. Entonces, esto es un hígado derecho, la parte del hígado izquierdo. Eso se divide funcionalmente, ¿no? Fisiológicamente, ¿no? De la línea de Cantley. Ahora, hay otra división que es un poquito menos, un poquito más irregular, ¿no? Esto es borde inferior. Entonces, la parte más aguda del borde inferior en relación con la vena cava inferior. ¿Ya? Eso es la línea o surco hepático mayor derecho. ¿Ya? Surco hepático mayor derecho. ¿Ya? Más o menos así, ¿ya? Acá. Así. ¿Ya? Entonces, y otro está pues la línea, esto debe ser la línea derecha, mayor o media e izquierda. La izquierda sigue la distribución normal del ligamento falciforme, ¿no? Para atrás. Ligamento falciforme. ¿Ya? Ahí nos quedamos. Ya está. Listo, ahí está. La línea de Cantley. Listo. ¿Qué más? A ver, vamos a ver. El amarillito le gusta acá. El amarillo pato. Esto es el pedículo hepático, ¿no? La vena porta hace bifurcación, se divide, ¿cierto? Cuando llega acá, por acá, digamos que pasa la vena porta por ahí y va una rama por acá y da otra rama por acá. ¿Se entiende? Entonces ahí dibuja una línea imaginaria. Y igualito, la vena porta por acá, da una rama por acá y otra rama por acá. Entonces habría otra línea imaginaria por ahí. Entonces esa misma vena porta, por la bifurcación de la vena porta, también produce acá, ¿no? Sí. Y con eso completamos todos los 8 segmentos, chicos.
¿Cómo? Porque estoy desordenado. Ya, listo. Ahí está. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, facilito. Vamos a cortarlo. No sé. ¿No? Pero ¿por qué? Pues, ¿no? Porque está así, esta distribución. Esta es la vena Punto otro lado. cava inferior. Esta vena cava inferior recoge sangre ¿de dónde? Del hígado. Del hígado. ¿A través de dónde? De las venas suprahepáticas. ¿No? ¿Cuántas suprahepáticas hay? 3. ¿Cuál es? La suprahepática derecha, la suprahepática media y la suprahepática izquierda, que siguen estas líneas en realidad, ¿no? Entonces, esto internamente está así dividido, pero externamente podemos más o menos tantear en esta dirección, ¿no? En estos límites, ¿no? Entonces, ahí se acuerda, de acuerdo a eso se hace la división de los segmentos. Ahora, facilito. La pregunta que viene ahí es la vesícula entre qué segmentos hepáticos está. Entonces, lo que también debemos recordar que el que está, esto es vena cava inferior. Lo que acompaña a la vena cava inferior, ¿quién es? Caudado. El caudado. El caudado es número 1. Y el cuadrado, que es esta de acá, ¿cierto? ¿Ese es el? 4A. 4. 4A. 4. Ese es el 4. Acuérdate de que cuadrado tiene 4. 4. Listo. Entonces, este es 1. Este es 2. Ahora. Esto es 3. ¿No? Y esto vendría a ser lo que está separado, pues, ¿no? por el ligamento redondo, ¿no? Entonces esto sería 1, 2, 3, 4. ¿Entre qué límites está la vesícula? 4 y 5. Entonces esto vendría a ser 5. ¿No? Lo que sigue, 6. Y lo que sigue, 7. ¿Se ve el segmento 8? No se ve. Entonces en la cara visceral no se ve el segmento 8. No se ve el segmento 8. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Listo. Entonces, si no, otra, la mnemotecnia es que hagan sus manitas igual, ¿no? Sí, el que dijo. ¿Listo? Ahí está. Entonces, y está en la memoria. Hepática. Ya, les pregunto, ¿y la área desnuda del hígado dónde está? La parte calatita del hígado. Sería pues, ¿no? Ahí está acá, ¿no? También lo conocen como borde posterior, ¿no? Está en relación con el lóbulo caudado. La vena cava inferior. La vena cava inferior. La vena cava inferior. ¿Ya? Inclusive esto vendría a ser ¿qué ligamento? Parte del ligamento Triangular. ligamento coronario de la hoja posterior, porque hay una hoja anterior. Entonces vendría a ser la posterior. Se juntan y son triangulares. ¿Ya? Exacto, eso se junta y va acá como lo que es el ligamento triangular. Triángulo. Listo. Hígado. Ya está. Eso es en hígado. Si les pregunto por el espacio de Traube, ¿dónde está? ¿Qué es eso? Es el microfetito. Espacio de Traube. Tengo miedo. Espacio de Traube. ¿Y el triángulo de la B? Allá del ave es donde tiene un torneo timpánico. En la porción de la apófisis sifoide al noveno espacio intercostal. Allá, el estómago. No es de la Ahí posibilidad. el estómago. Entonces eso es en el estómago. La ¿no? base del estómago. Ya está. En estómago, si estamos viendo esto en estómago, ¿no? Esto vendría a ser la cabeza, ¿sí? ¿No? Cabeza, ¿no? Acá está el cuerpo, para atrás está el pie, ¿cierto? Ya está. Entonces esto vendría a ser más o menos, estuviera así, ¿cierto? Así. ¿No? Y por acá, más o menos así, estarían las costillas, ¿cierto? Así, más o menos. Entonces, ¿la costilla de dónde va? Esta cara anterior está relacionada o está tapada por
los arcos costales izquierdos, ¿no? Que va desde la arco costal 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Entonces, cuando uno percute en ese espacio, porque se supone que está de aire, ese espacio se llama el espacio de Traube. pero el otro es el triángulo de La B. la B, o la B, ¿no? Que viene a ser el espacio entre ambos arcos costales y la apófisis sifoide, ¿no? Es un espacio triangular. Importancia del espacio de Traube. De la B. De la B es nada, semiológico nada más, es semiológico, ¿no? Semiología, ¿no? Principalmente para poder delimitar y ver si hay aire o no hay aire, ¿no? Pero eso no es de Traube. Trae Traube y también por acá, pues, ¿no? Si está vacío en esta parte, vas a sonoro, ¿no? Timpánico. Sonoro, timpánico, ¿no? Ya está, ¿qué más falta? Páncreas, ¿no? La parte más bonita de páncreas. Eso me falta. Ya. Unos resumiditos y chancadito, ¿ya? Las pepas. Las preguntas. ¿Ya? Las preguntas, sí. Las preguntas ya. Lo que va a preguntar. De frente. Enam, listo. Ya. Ya, chicos, entonces esto es el páncreas. Medida aproximadamente 20 centímetros. De 18 a 23. Bueno, pues 20 centímetros, promedio. Entonces, está formado, inicialmente, embriológicamente viene de un esbozo ventral y un dorsal. El esbozo ventral forma lo que es la apófisis unciforme del páncreas, o sea, la cabeza del páncreas. La cabeza del páncreas, ¿no? Y el resto está formado por el esbozo dorsal del páncreas, ¿no? Porque el páncreas inicialmente era separado. Ventral, dorsal. Entonces, se considera el páncreas una glándula Mixta. mixta. ¿Qué segrega? Jugo pancreático y hormonas. ¿Qué hormonas? Insulina y glucagón. Células polipéptido ¿Está pancreático. preguntando por las células o por...? Ahí está. Por lo que se cree, te está preguntando. En ambos en general, ¿no? Solo páncreas. Ya, listo. Entonces es una glándula mixta, ¿no? Una glándula mixta. Relacionada con la cabeza con el duodeno, ¿no? El duodeno tiene 4 porciones. Superior, descendente, inferior y ascendente. Listo. Entonces, este duodeno está en relación con el hígado y la vesícula biliar. Principalmente la porción 1, ¿no? La porción superior y media. Entonces, como está relacionado con la vesícula, a veces hay cálculos en la vesícula, entonces se forma una fístula. Una fístula entre la vesícula colecisto duodenal, ¿no? Puede haber colecisto. ¿Y pasan las piedritas? Claro, pasa. ¿Es un hueco? Colecisto duodenal o colecisto colónica, porque también está el colon. Al colon también. Pero lo más frecuente es el colecisto duodenal. Entonces, este tubo digestivo tiene aire, ¿no? Entonces, cuando hay una fístula, ese aire se transmite hacia el conducto colédoco y ahí se nota en la radiografía. Aire. ¿No? Eso es un signo. El otro signo es que cuando pasa la piedrita, llega acá y se va combinando con la materia fecal, ¿no? Así como cuando el escarabajo va empujando una piedrita, ¿no ves? ¿Has visto? Y se va haciendo una bola más grande, más Bola de grande. nieve, algo así. Algo así, como una bola de nieve. Llega a la válvula ileocecal y tú sabes que la válvula ileocecal es un poquito más cerrada y no pasa. Entonces, ¿qué se produce? Una obstrucción intestinal. ¿Cómo se llama esa obstrucción intestinal que te he mencionado desde el inicio? Es toda esta patología iliobiliar. Se llama iliobiliar. Pregunta para el examen, ¿ya? Iliobiliar. Te voy a poner así. Paciente varón, ¿no? Se encuentra aire a nivel del colédoco. Acude por vómitos persistentes. Antecedente de litiasis biliar. La B. Así aprobado, fue uno. Al menos uno voy a marcar bien. Eso vendría a ser el ilio biliar. Otras patologías en la vesícula biliar, que es la presas biliares, ¿no? Generalmente
No, es que ¿cómo sabes que recién nacido? Porque las atresia biliares recién dan su clínica cuando dan al mes de recién nacido. Amarillo, ¿cómo se ¿Ya? llama? Entonces se ponen amarillitos, ¿no? ¿Cómo se llama? Amarillitos. Pero las heces de color serán. ¿Por qué serán verdosas? Si no pasa nada de... No, no es verde. No, No es oscura, no se oscura. Es líquido ¿Quién da color a las heces? La la bilirrubina. Y si no pasa, si Por hay eso, atresia... medio claro. será. ¿Claro? ¿Blanco? ¿Blanco? Claro, Ese es tu tío. Blanco. Tu tío. claro, no blanco. Tu tío te ha hecho creer Vamos a eso. ver. ¿No? Vamos a ver. Entonces, cirugía como tratamiento, ¿no? Trasplante hepático. En caso Para de yo atresia, todo es su tío. trasplante de listo. Esto vaya, Vamos a las vaya fichas. YouTube, cállense. Esta va a venir, chicos. Esta va a venir. Estoy seguro. El doctor que le conoce al doctor. Pablo, voy a poner esta. El doctor ya está, ya probé. ¿Cuál? En su nombre va a marcar paz. Ya, esto viene a ser el vaso, ¿cierto? Ya. El vaso. Ya. Ya. ¿Vimos la circulación gástrica? Pero no se nota. ¿Cuál es vena? ¿Cuál es? Ya, entonces, esto sí, pues, ¿no? Ah, eso sí. Eso sí. Entonces, la arteria esplénica. Esplénica. ¿De dónde parte la arteria esplénica? Del tronco celíaco. Tronco celíaco. Tronco celíaco. Pasa por detrás del Del páncreas. páncreas. Pero acá también Bola está. superior del páncreas. Acá también está. ¿Si notan? La vena. Vena esplénica. Ok, ¿no? Arteria y vena. ¿Dónde? ¿Cómo se diferencia? Ahí está, ¿no? Esa es la vena. Una es arteria. Se vena. ¿Cuál es vena? Vamos a, ¿lo volteamos, te parece? Ya, A ver si vemos algo. te va a dar hambre ahorita. Está con hambre. Racho, te dice racho. No se nota nada. Ahí está el vaso. ¿Qué viene a ser esto? Esófago. ¿Esófago? ¿Dónde está el esófago, chicos? Ese no es esófago. Ese es Que me esófago. marquen esófago ahí. pues. ¿Qué es esófago? Aorta. Ven acaba. Acaba. Miren, chicos, esto es la vena Por cava inferior. ¿Quién acompaña a la vena cava inferior? ¿Aorta? Aorta. Es la aorta. Bien, chicos, No bien. me ofendían. Esófago. Que Esófago. marquen más Esófago. ¿Dónde está el músculo? Es el segundo esófago. El segundo esófago. Una muerte se ya. Listo, entonces, la primera ramificación es la arteria celíaca. Debería ser esta, el tronco celíaco. No sé si es el tronco celíaco, porque de ahí viene la arteria mesentérica superior. No se le quita Superior. ¿No? Ya está, vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Sí. Ayuda, ayuda. Ayuda. Ya no va a ser de Ah, ¿de quién totalmente? Ya está, no. Nice. No hay catalepsia. Conclusión, vamos a ver. Esto es páncreas, ¿no? Páncreas con vaso, ¿no? Páncreas con vaso. Esto sería vena, Vena. vena. Esto es vena, Por el grosorcito. vena, porque es más flácido, más delgado. ¿Ya? Y lo que está más durito se debería ser arteria. La arteria está posterior. Por eso lo quiero hacer seguimiento a la arteria. Pero acá termina y no está. Esta es la vena. Uy, se lo volaron. Pues. No, pues está. Para que no venga en el examen. Ahí está. Ya. Ahí está, ¿no? Lo cortamos ya. Lo pondrías en el hígado. ¿Cómo se llama? Hígado. Entonces, por detrás está la vena esplénica, ¿no? Con la arteria esplénica, ¿no? Pero ahí hay una confluencia, ¿no? Hay una confluencia, ¿no? Esto vendría a ser la vena mesentérica inferior y lo que está en la vena mesentérica superior. La vena mesentérica superior. Y esto acá vendría a ser una confluente. Pues, ¿no? ¿Por qué te digo eso? Porque esto vendría a ser la esplénica que se une con la mesentérica inferior y forma un tronco. Tronco espleno mesentérico, ¿no? Y ese tronco esplénico mesentérico se une con la mesentérica superior para formar ¿qué? Porta. Ya, porta. Si eso se exporta, mira, si se exporta, mira.
es porta. La esplénica con la... No, la ¿Es mesentérica la vena? superior. ¿Y es la vena? Porta. ¿Ya? Ahí está. ¿Otra vez? Vamos, esto vendría a ser la vena Esplénica. esplénica. La vena esplénica se une con la mesentérica Superior. primero e inferior, ¿no? Forma un tronco espleno, Como espleno mesentérico. Ahí está el tronco. Este tronco espleno mesentérico se une con La la mesentérica superior. y eso forma la porta. Porta. La vena porta está acá. Y si de verdad es porta, pues. Es porta, vena porta. Esa es la vena porta. ¿No? La vena porta. Fija, chicos, ¿eh? Fija. Fija. Eso sí bien. Entonces, esa es la vena porta. Entonces, cuando hablábamos de ligamento hepatoduodenal que contiene a la tríada portal, al lado izquierdo, al lado derecho va, Conducto colero. al lado izquierdo va arteria. Arteria. Y posterior a eso, Vena porta. y ahí está, chicos. Ahí está la fija. Dato. ¿Qué es esto? Eso es Vaso. el vaso tiene dos caras, ¿no? En realidad es un poquito más grande, ¿eh? Es un vasito. Porque ¿cuáles son las dimensiones del vaso? No tenemos Vaso extra. Es un órgano impar y la mnemotecnia es que corre todos los números impares. O sea, 1, 3, 5, 7, 9, 11. 13. Entonces las medidas son es 1 por 3 por 5. Pero 1 por 3, 5 ¿qué? Libras. Libras, pulgadas. Pulgadas. ¿Cuánto mide una pulgada? Con conversión. Entonces es casi el doble, ¿no? 2.5. Entonces 1 será 2.5, 5.5, 7.5 aproximadamente, ¿no? Las medidas. Pero todo esto no, es muy chiquito. He visto. Al menos que se haya contraído, ¿no? Es un microvaso. ¿No? ¿Cuánto es el peso? 150. Aproximadamente. ¿No? Lo que vendría a ser 7 libras. ¿No? ¿Y cuál es el reparto anatómico? Está entre 9 a la 11 vértebras, arcos costales. Arcos costales, ¿no? Listo, arcos costales. Entonces esto vendría a ser la cara diafragmática. Y esto vendría a ser la cara visceral. La arteria esplénica termina en un polo superior y un polo inferior. ¿Cuál es el órgano que más se lesiona en traumas? Seguido de ¿el que más sangra? Hígado. ¿Qué más? Ya pues chicos, eso sería todo. Una foto, doctor. Hepático. Ya, les pregunto, ¿y la área desnuda del hígado dónde está? La parte platita del hígado. Sería pues, ¿no? Ahí está acá, ¿no? Y también lo conocen como el borde posterior, ¿no? Está en relación con el lóbulo caudal, la vena cava inferior. La vena cava inferior. La vena cava inferior. ¿Ya? Inclusive esto vendría a ser ¿qué ligamento? Parte del ligamento Triangular. ligamento coronario de la hoja posterior, porque hay una hoja anterior. Entonces vendría a ser la posterior. Y se juntan y son triangulares. ¿Ya? Exacto, esto se junta y va acá forma lo que es el ligamento triangular. Triángulo. Listo. Hígado. Ya está. Eso es en hígado. Si les pregunto por el espacio de Traube, ¿dónde está? ¿Qué es eso? Eso es mi cafecito. Espacio de trabajo. Tengo miedo. Espacio de trabajo. ¿Y el triángulo de la B? Allá del aves, donde tiene un toneo timpánico, en la porción de la apófisis sifoide al noveno espacio intercostal. La novena. El estómago. No es de la Ahí apófisis. el estómago. Entonces eso es en el estómago, A ¿no? base del estómago. Ya está. En estómago, si estamos viendo esto en estómago, ¿no? Esto vendría a ser la cabeza, ¿cierto? Cabeza, ¿no? Está atrás del cuerpo, para atrás está el pie, ¿cierto? Ya está. Entonces esto vendría a ser más o menos, estuviera así, ¿cierto? Así. ¿No? Y por acá
más o menos así estarían las costillas. ¿Cierto? Así, más o menos. Entonces, ¿la costilla de dónde va? Esta cara anterior está relacionada o está tapada por los arcos costales izquierdos, ¿no? Que va desde la arco costal 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Entonces, cuando uno percute en ese espacio, porque se supone que está de aire, ese espacio se llama el espacio de Traube. pero el otro es el triángulo de la B, La B, o la B, ¿no? Que viene a ser el espacio entre ambos arcos costales y la apófisis sifoide, pues, ¿no? Es un espacio triangular. Importancia del espacio de Traube. de la B. De la B es nada, semiológico nada más, es semiológico, ¿no? Semiología, ¿no? Principalmente para poder delimitar y ver si hay aire o no hay aire, ¿no? Pero eso no es de Traube. Trae Traube y también por acá, pues, ¿no? Si está vacío en esta parte, vas a sonoro, ¿no? Timpánico. Sonoro, timpánico, ¿no? Ya está, ¿qué más falta? Páncreas, ¿no? La parte más bonita de páncreas. Ya. Unos resumiditos y chancaditos, ¿ya? Los pepas. Las preguntas, ya. Las preguntas, sí. Las preguntas ya. Lo que va a preguntar. Enam, listo. Ya. Ya, chicos, entonces esto es el páncreas. Medida aproximadamente 20 centímetros. De 18 a 23. Bueno, pues 20 centímetros, promedio. Entonces, está formado, inicialmente, embriológicamente viene de un esbozo ventral y un dorsal. El esbozo ventral forma lo que es la apófisis unciforme del páncreas, o sea, la cabeza del páncreas. La cabeza del páncreas, ¿no? Y el resto está formado por el esbozo dorsal del páncreas, ¿no? Porque el páncreas inicialmente era separado. Ventral, dorsal. Entonces, se considera el páncreas una glándula Mixta. mixta. ¿Qué segrega? Jugo pancreático y hormonas. ¿Qué hormonas? Insulina y glucagón. Células polipéptido pancreático. ¿Está preguntando por las células o por...? Ahí está. Por lo que se cree que está preguntando. ¿No? En ambos en general, ¿no? Solo páncreas. Ya, listo. Entonces es una glándula mixta, ¿no? Una glándula mixta. Relacionada en la cabeza con el duodeno, ¿no? El duodeno tiene 4 porciones. Superior, descendente, inferior y ascendente. Listo. Entonces, este duodeno está en relación con el hígado y la vesícula biliar. Principalmente la porción 1, ¿no? La porción superior y media. Entonces, como está relacionada con la vesícula, a veces hay cálculos en la vesícula, entonces se forma una fístula. Una fístula entre la vesícula colecisto duodenal. ¿No? ¿Puede haber colecisto? ¿Y pasan las piedritas? Claro, pasa. ¿Es un hueco? Colecisto duodenal o colecisto colónica, porque también está el colon. Al colon también. Pero lo más frecuente es el colecisto duodenal. Entonces, este tubo digestivo tiene aire, ¿no? Entonces, cuando hay una fístula, ese aire se transmite hacia el conducto colédoco y ahí se nota en la radiografía. Aire. ¿No? Eso es un signo. El otro signo es que cuando pasa la piedrita, llega acá y se va combinando con la materia fecal, ¿no? Así como cuando el escarabajo va empujando una piedrita, ¿no ves? ¿Has visto? Y se va haciendo una bola más grande, más grande. Bola de nieve, algo así. Algo así, como una bola de nieve. Llega a la válvula ileocecal y tú sabes que la válvula ileocecal es un poquito más cerrada y no pasa. Entonces, ¿qué se produce? Una obstrucción intestinal. ¿Cómo se llama esa obstrucción intestinal que te he mencionado desde el inicio? Es toda esta patología iliobiliar. Se llama iliobiliar. Pregunta para el examen, ¿ya? Iliobiliar. Te voy a poner así. Paciente varón, ¿no? Se encuentra aire a nivel del colédoco. Acude por vómitos persistentes.
Antecedente de litiasis biliar. La B, la B. Así aprobado por una. Menos una voy a marcar bien. Eso vendría a ser el ilio biliar. Otras patologías en la vesícula biliar, que es la atresia biliares. ¿No? Generalmente, ¿Cómo sabes que recién nacido? Porque las atresias biliares recién dan su clínica cuando dan al mes de recién nacido. Amarillo, ¿cómo se ¿Ya? llama? Entonces se ponen amarillitos, ¿no? ¿Cómo se llama? Y amarillitos. Ictericia. Pero las heces de color serán. ¿Por qué serán verdosas? Si no pasa nada de... No, no es verde. Ok. Es No es grasoso. oscura, no se Es oscura. líquida por ¿Quién da color a las heces? La la bilirrubina. Y si no pasa, si Por hay eso, atresia... medio claro. será. ¿Claro? ¿Blanco? ¿Blanco? Ese es tu tío. Blanco. Tu tío. Claro, no blanco. Tu tío te ha hecho creer Vamos a eso. ver. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, cirugía como tratamiento, ¿no? Trasplante hepático. En caso Ahora de ya eso atresia, todo es su tío. trasplante de intestino. Listo. Esto vaya, Vamos a las esto vaya a filas. YouTube, cállense. Esta va a venir, chicos. Esta va a venir. Estoy seguro. El doctor Que le conoce al doctor. Pablo va a poner esta. El doctor ya está, ya probé. ¿Cuál? En su nombre voy a marcar pa. No, esto viene a ser el vaso, ¿cierto? Ya. El vaso. Ya. Ya. ¿Vimos la circulación gástrica? Poco a poco. Pero no se nota. ¿Cuál es vena? ¿Cuál es? Ya, entonces, esto sí, pues, ¿no? Ah, eso sí. Eso sí. Entonces, Arterias, la arteria esplénica. Esplénica. ¿De dónde parte la arteria esplénica? Del tronco celíaco. Tronco celíaco. Tronco celíaco. Pasa por detrás del Del páncreas. páncreas. Pero acá también Bordo está. superior del páncreas. Acá también está. ¿Si notan? La vena. Vena esplénica. Acá hay, ¿no? Arteria y vena. ¿Cómo se diferencia? Ahí está, ¿no? Esa es la vena. Una es arteria. Se vena. ¿Cuál es vena? Vamos a, ¿lo volteamos, te parece? Ya, A ver si vemos algo. te va a dar hambre ahorita. Racho, te dice racho. No se nota nada. Ahí está el vaso. ¿Qué viene a ser esto? Esófago. ¿Esófago? ¿Dónde está el esófago, chicos? Ese no es esófago. Ese es Que me esófago. marquen esófago ahí. pues. ¿Qué es esófago? Aorta. Vena cava. Acaba. Miren, chicos, esto es la vena Porta. cava inferior. ¿Quién acompaña a la vena cava inferior? ¿Aorta? Aorta. Aorta. La aborta. Bien, chicos, bien. No me ofendían. Que me marquen más. ¿Dónde está el músculo? Es el segundo ¿Dónde? esófago. El segundo esófago. Una muerte sería. Listo, entonces, la primera ramificación es la arteria celíaca. Debería ser esta, el tronco celíaco. No sé si es el tronco celíaco, porque de ahí viene la arteria mesentérica Superior. No se ve. superior. ¿No? Ya está, vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Sí. Ayuda, ayuda. Ayuda. Ah, ¿de quién totalmente? Ya está, ¿no? Nice. No hay catalepsia. Conclusión, vamos a ver. Esto es páncreas, ¿no? Páncreas con vaso, ¿no? Páncreas con vaso. Esto sería vena. Vena. Esto es vena. Por el grosorcito. Vena, porque es más flácido, más delgado. ¿Ya? Y lo que está más durito se debería ser arteria. La arteria está posterior. Ajá. Por eso lo quiero hacer seguimiento a la arteria. Pero acá termina y no está. Esta es la vena. Uy, se lo volaron. Pues. No, acá está. Para que no venga en el examen. Ahí está. Ya. Ahí está, ¿no? Lo cortamos. ¿Ya? Pondrías en el hígado. ¿Cómo se llama? Hígado. Entonces, por detrás está la vena esplénica, ¿no? Con la arteria esplénica, ¿no? Pero ahí hay una confluencia. ¿No? Hay una confluencia, ¿no? Esto vendría a ser la vena mesentérica inferior y lo que está en la vena mesentérica superior.
mesentérica superior. Y esto acá vendría a ser una confluente. Pues, ¿no? ¿Por qué te digo eso? Porque esto vendría a ser la esplénica que se une con la mesentérica inferior y forma un tronco. Tronco espleno mesentérico, ¿no? Y ese tronco esplénico mesentérico se une con la mesentérica superior para formar ¿qué? Porta. Ya, porta. Si eso se exporta, mira, si se exporta, mira. Y exporta. Ah, la esplénica con la... No, la ¿Es mesentérica la vena? superior. ¿Y es la vena? Porta. ¿Ya? Ahí está. Otra vez. Vamos, esto vendría a ser la vena Esplénica. esplénica. La vena esplénica se une con la mesentérica Superior. primero e inferior, ¿no? Forma un tronco espleno, Como espleno mesentérico. Ahí está el tronco. Allá, Este tronco espleno mesentérico se une con la mesentérica superior. y eso forma la porta. Porta. La vena porta está acá. Y si de verdad es porta, pues. Es porta, vena porta. ¿No? Esa es la vena porta. ¿No? La vena porta. Fija, chicos, ¿eh? Fija. ¿Ya? Eso sí bien. Entonces, eso es la vena porta. Entonces, cuando hablábamos de ligamento hepatoduodenal que contiene a la tríada portal, al lado izquierdo, al lado derecho va Conducto colero. al lado izquierdo va arteria. Arteria. Y posterior a eso, Vena porta. y ahí está, chicos. Esta es la fija. Vato. ¿Qué es esto? Eso es Vaso. el vaso tiene dos caras, ¿no? En realidad es un poquito más grande, ¿eh? Es un vasito. Porque ¿cuáles son las dimensiones del vaso? No tenemos Vaso extra. globin. Es un órgano impar y la mnemotecnia es que corre todos los números impares. O sea, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Entonces las medidas son 1 por 3 por 5. Pero 1 por 3, 5 ¿qué? Libras. Libras, pulgadas. Pulgadas. ¿Cuánto mide una pulgada? Conversión. Entonces es casi el doble, ¿no? 2.5. Entonces 1 será 2.5, 5.5, 7.5 aproximadamente, ¿no? Las medidas. Pero todo esto no, es muy chiquito, he visto. Al menos que se haya contraído, ¿no? Es un microvaso. ¿No? ¿Cuánto es el peso? 150. Aproximadamente. ¿No? Lo que vendría a ser 7 libras. ¿No? ¿Y dónde? ¿Cuál es el reparto anatómico? Está entre 9 a la 11 vértebras, arcos costales. Arcos costales, ¿no? Listo, arcos costales. Entonces esto vendría a ser la cara diafragmática. Y esto vendría a ser la cara visceral. La arteria esplénica termina en un polo superior y un polo inferior. ¿Cuál es el órgano que más se lesiona en traumas? Seguido de ¿el que más sangra? Hígado. ¿Qué más? Ya pues chicos, eso sería todo. Una foto, doctor.